Marido quiere dar el riñón de su esposa a su amante. Lo que sucedió después te sorprenderá. En la penumbra de una pequeña sala de hospital, Diana miraba a su marido, Eduardo, con una mezcla de amor y preocupación. Su expresión era serena, pero en sus ojos se reflejaba la incertidumbre y el miedo. Eduardo había pasado los últimos meses en un constante estado de ansiedad, insistiendo en que una amiga cercana de ambos, Clara, atravesaba una situación crítica y necesitaba ayuda. Clara, según él, tenía problemas graves de salud que solo un trasplante de riñón podría solucionar. Y Diana, sin dudarlo, se había ofrecido a ayudar. Mientras tanto, Eduardo, un hombre de mirada fría y calculadora, se mostraba preocupado y apacible, repitiendo una y otra vez que ella era el único apoyo para salvar la vida de su amiga en apuros. «No sé si podré soportar ver a Clara sufriendo, Diana», murmuraba Eduardo, con un tono tan convincente que tocaba el corazón de Diana. «Sé que esto es pedirte demasiado, pero ella significa tanto para mí». Las palabras resonaban en la mente de Diana como un eco constante. Eduardo, con su forma suave y persuasiva, había logrado que ella creyera que su donación era la única esperanza para Clara. En el fondo, ella sentía el impulso de ayudar, sin darse cuenta de que su esposo le ocultaba algo mucho más oscuro y perverso. A sus ojos, Eduardo seguía siendo el hombre que la había acompañado en los momentos más difíciles, y no podía imaginar la posibilidad de que él tuviera un motivo oculto. Esa noche, mientras se preparaban para la cirugía, Eduardo la acompañó hasta la puerta de la habitación del hospital. Ella lo miró con un leve temblor en la mano, un gesto que él captó de inmediato. Pero en lugar de ofrecerle apoyo, él tomó sus manos entre las suyas con una frialdad calculada que disfrazó detrás de un falso afecto. «Estás haciendo algo realmente grande, Diana», le dijo Eduardo, forzando una sonrisa que pretendía ser reconfortante. «Eres increíble». Diana asintió, sin decir nada, aceptando aquella mentira sin sospechar el trasfondo. En su corazón deseaba que todo resultara bien para Clara y, más aún, que Eduardo pudiera encontrar paz al verla recuperarse, porque si algo le importaba más que su propia salud, era el bienestar de su esposo. Después de la cirugía, mientras se recuperaba en el hospital, Diana experimentó un dolor profundo que no solo emanaba de la herida en su costado, sino que también provenía de la sensación de haber sacrificado algo importante. Sin embargo, con cada palabra que Eduardo le decía, cada gesto calculado, ella continuaba creyendo que había hecho lo correcto. Se convenció de que había dado algo valioso para salvar una vida y, en el proceso, fortalecer el amor que tanto significaba para ella. Sin embargo, en las semanas siguientes, algo cambió. Eduardo, quien en un principio parecía estar al lado de Diana día y noche, empezó a distanciarse. Primero eran excusas sencillas, como el trabajo y las obligaciones que había postergado, pero poco a poco, la atención y el amor que él aparentaba comenzaron a desvanecerse. Diana, aún débil y cansada, intentaba entender los silencios de Eduardo, su mirada esquiva y la indiferencia con la que respondía a sus intentos de conversación. A veces pasaba horas sola en casa preguntándose si la cirugía habría afectado más de lo esperado su relación. Una noche de revelaciones. Una tarde, Eduardo llegó a casa más tarde de lo usual, con el celular vibrando sin cesar. Diana, quien apenas empezaba a reanudar sus tareas diarias, notó la inquietud en su esposo y, por primera vez, sintió una punzada de sospecha. Pero antes de que pudiera preguntar, Eduardo se apresuró a tomar su teléfono y salir de la habitación, encerrándose en su estudio sin una explicación. Diana se quedó en el salón mirando el lugar que él acababa de dejar vacío, sintiendo el eco de sus pasos en su corazón. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Eduardo se mostraba tan esquivo, tan ajeno,
como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Durante los días siguientes, intentó sin éxito acercarse a Eduardo y entender qué era lo que lo estaba alejando. En cada conversación evitaba los detalles, mencionaba vagamente sus reuniones de trabajo y cualquier intento de compartir tiempo juntos era evadido con excusas superficiales. El hallazgo inesperado. Pasaron varias semanas hasta que una tarde, mientras organizaba la biblioteca de la casa, encontró una carpeta olvidada detrás de los libros. Dentro había papeles médicos, recetas y un nombre que Diana reconoció al instante: Clara. Su mente se llenó de preguntas y, sin poder contener la curiosidad, comenzó a leer los documentos. Cada página que revisaba se convertía en una pieza de un rompecabezas oscuro y perverso. Con el corazón en la garganta se dio cuenta de la verdad. Clara no era solo una amiga. Las palabras en esos documentos revelaban una relación profunda entre Eduardo y Clara, algo que había sido planeado con una frialdad que le helaba la sangre. Diana entendió entonces que su sacrificio, su riñón donado, no había sido para una amiga en necesidad, sino para la amante de su propio esposo. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y su cuerpo temblaba al sostener aquellos papeles. Era como si todo el amor y la dedicación que había entregado a Eduardo durante tantos años hubieran sido pisoteados sin piedad. Su esposo, el hombre al que ella amaba y por el que había dado una parte de sí misma, había planeado todo con tal precisión que no le había dejado espacio para la duda. Una transformación inevitable. Durante esa noche, Diana permaneció despierta, incapaz de procesar el torbellino de emociones que sentía. La traición de Eduardo, el engaño cruel que la había llevado a poner en riesgo su vida, y la presencia de Clara, convertida en un fantasma que ahora era su propia realidad. Se prometió, en medio de su dolor, que no permitiría que Eduardo siguiera destruyendo su vida. Era el comienzo de una transformación inevitable, una en la que la Diana débil y entregada daría paso a una mujer dispuesta a recuperar su dignidad y enfrentar a quienes la habían traicionado tan vilmente. La mañana después de descubrir la traición, Diana despertó sintiendo un vacío abismal en su pecho. Cada rincón de su hogar, que alguna vez fue un refugio de amor y calidez, ahora parecía transformado en una prisión de recuerdos amargos. El peso de la revelación la debilitaba, pero una chispa de furia y dignidad empezaba a surgir dentro de ella. Mientras Eduardo estaba fuera, Diana permaneció en silencio, con una mirada fría y calculadora que antes nunca habría imaginado en sí misma. Por primera vez sintió la necesidad de planear. No quería mostrar su dolor ni su decepción. La venganza silenciosa que se iba formando en su mente la fortalecía y de alguna manera le daba la energía que le había sido arrebatada junto con su confianza. Esa tarde, Eduardo regresó a casa con su habitual tono casual y con una indiferencia que ahora le resultaba insoportable a Diana. Sus ojos, que antes la habían llenado de amor, ahora le parecían el reflejo de un ser desconocido, alguien en quien no se podía confiar. Decidida a no demostrar sus emociones, lo saludó con una serenidad helada, mientras cada palabra que él decía le sonaba falsa y lejana. «Diana, ¿te encuentras bien?», preguntó él, notando su expresión ausente y su silencio prolongado. Ella asintió con una leve sonrisa. «Sí, solo he estado reflexionando sobre algunas cosas. Necesito un poco de tiempo, eso es todo». Eduardo no pareció muy interesado en saber más. De hecho, aprovechó la oportunidad para disculparse con la excusa de una cita de trabajo y salió de casa con prisa. Diana lo observó irse, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que dejó de importarle su bienestar y cómo ella había sido tan ciega a todas sus mentiras. El primer paso hacia la justicia. Diana sabía que no podía enfrentarlo directamente aún.
Él era demasiado manipulador, demasiado hábil en disfrazar sus mentiras como promesas de amor. En cambio, decidió tomar un rumbo diferente, uno que le permitiría reunir la fuerza y los recursos necesarios para tomar el control de su propia vida. A la mañana siguiente, mientras Eduardo seguía en su rutina distante, Diana salió de casa y se dirigió al hospital donde le habían realizado la cirugía. Pidió los registros de su operación, alegando que necesitaba revisar detalles médicos para su seguimiento. La enfermera, al verla tan desmejorada, accedió sin preguntar demasiado y le entregó copias de su expediente médico. Revisando aquellos documentos, encontró la confirmación final que le partió el alma. El nombre de Clara aparecía como receptora del trasplante. Todo estaba ahí, el plan siniestro de Eduardo detallado en cada formulario y cada firma. Una mezcla de tristeza y rabia invadió su cuerpo, pero también sintió un alivio que, aunque doloroso, la preparaba para el siguiente paso, un aliado inesperado. Diana sabía que necesitaría ayuda para enfrentar a Eduardo, pero ¿quién podría comprender el alcance de su dolor y ayudarla sin cuestionarla? En ese momento recordó a Andrés, un abogado y amigo de la familia, que siempre había mostrado una genuina preocupación por ella. Andrés había sido amigo de Eduardo durante años, pero en varias ocasiones le había demostrado a Diana su empatía y cuidado, incluso cuando su esposo la trataba con desdén. Esa misma tarde, Diana concertó una reunión con Andrés en un café discreto. Mientras esperaban a que les sirvieran sus bebidas, él la miró con preocupación, notando el cambio en su semblante. «Diana, no puedo evitar notarte distinta». «¿Todo está bien?», preguntó Andrés, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ella dudó un momento, pero finalmente decidió que era el momento de compartir su historia. Con voz temblorosa le explicó cómo Eduardo había orquestado todo para que donara su riñón a Clara, su amante. Cada palabra que pronunciaba parecía hundir aún más a Andrés en un estado de incredulidad y furia contenida. ¿Eduardo hizo eso?, preguntó Andrés, incrédulo, con la voz baja pero cargada de indignación. «No puedo creer que alguien sea capaz de manipular a su propia esposa de esa manera». Diana asintió, sus ojos llenos de tristeza, pero también de una determinación recién encontrada. «Andrés, necesito tu ayuda. No puedo hacer esto sola, no después de lo que me ha hecho». Su voz era baja pero firme, dejando claro que, pese al dolor, estaba decidida a recuperar lo que había perdido y a buscar justicia. Andrés respiró hondo y asintió con un gesto de aprobación. «Haré lo que sea necesario para ayudarte, Diana. No permitiré que Eduardo se salga con la suya». El plan toma forma. Con la ayuda de Andrés, Diana comenzó a recopilar pruebas. Juntos idearon un plan detallado para enfrentar a Eduardo en el momento adecuado y hacer que pagara por el daño que había causado. Sabían que él era meticuloso y calculador y que no sería fácil desentrañar su red de mentiras, pero también sabían que él no sospechaba de la alianza que se había formado en su contra. Diana, cada día, se mostraba calmada y dispuesta a seguir con su vida cotidiana, ocultando su verdadera intención detrás de una fachada de paz y resignación. Mientras tanto, Andrés trabajaba incansablemente en la búsqueda de pruebas, descubriendo documentos financieros y mensajes que evidenciaban la relación de Eduardo con Clara y su oscura manipulación. Eduardo, por su parte, continuaba en su rutina, convencido de que todo estaba bajo su control. Visitaba a Clara con regularidad, disfrutando de la vida de lujos que le prometía ahora que ella estaba recuperada, sin sospechar que cada movimiento suyo estaba siendo observado. Una noche, mientras Diana y Eduardo cenaban en casa, él notó que ella parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Eduardo intentó interrogarla con su habitual tono persuasivo, pero Diana le ofreció una sonrisa calculada que parecía esconder algo más.
He estado pensando en nuestra vida, Eduardo, en lo que ha significado todo este tiempo juntos, dijo Diana, con una voz que no delataba nada más que aparente nostalgia. Él asintió, creyendo que ella finalmente estaba resignada, sin darse cuenta de que cada palabra suya era parte del plan que había tejido cuidadosamente con Andrés. La fortaleza silenciosa de Diana. Aquella noche, cuando Eduardo se retiró a dormir, Diana permaneció despierta, sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la oscuridad. La tristeza seguía presente, pero también sentía cómo se fortalecía su voluntad, cómo esa herida que él había causado se convertía en el motor de su lucha por recuperar su dignidad. Cada momento en el que Eduardo la había engañado, cada palabra de falsa compasión se convertía en una llama que avivaba su espíritu. Diana sabía que la batalla no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola. Andrés y ella habían comenzado una alianza secreta que crecería con el tiempo y que la llevaría paso a paso hacia la justicia. La transformación de Diana había comenzado. No era solo la esposa traicionada. Ahora era una mujer dispuesta a enfrentar la traición y a construir su camino hacia la verdad. En los días siguientes, Diana sintió cómo el dolor comenzaba a transformarse en algo distinto, en una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Cada paso que daba era una mezcla de incertidumbre y determinación. Gracias a la ayuda incondicional de Andrés, había comenzado a reconstruir las piezas de su vida, armando un plan que obligaría a Eduardo a enfrentar las consecuencias de su traición. Cada conversación que mantenía con Eduardo se volvía un ejercicio de autocontrol. A pesar de que la rabia ardía dentro de ella, Diana ocultaba su verdadero sentir detrás de una fachada tranquila, esperando el momento perfecto para dar el golpe. La sospecha de Eduardo. Sin embargo, la intuición de Eduardo comenzó a despertarse. Tal vez fue su propio instinto de manipulación lo que le hizo percibir un cambio en Diana, una especie de fortaleza silenciosa que no había visto en ella antes. Esa tarde, mientras se preparaban para una cena con unos amigos, Eduardo le lanzó una mirada perspicaz. Te noto diferente, Diana. Últimamente has estado más callada. ¿Hay algo de lo que quieras hablarme? Diana esbozó una sonrisa forzada y negó con la cabeza. No, Eduardo. Solo he estado pensando en nuestra vida, en lo que somos, en todo lo que compartimos. Él frunció el ceño, sin estar completamente convencido. Aún así, decidió dejar el tema y se limitó a observarla en silencio, sin sospechar que cada palabra de Diana estaba calculada para mantener su curiosidad a raya. Un momento de vulnerabilidad. Esa noche, después de la cena, Diana se dirigió a la habitación y por un momento dejó caer la máscara de fortaleza que había llevado. Se sentó en el borde de la cama y las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. A pesar de su determinación, el dolor de la traición seguía ahí, vivo y latente, recordándole la profundidad del engaño de Eduardo. Mientras se secaba las lágrimas, recordó las palabras de Andrés. Este es tu momento de encontrar la verdad, de construir una vida sin mentiras. Diana tomó aire profundamente y se prometió no dejar que el dolor la debilitara. Sabía que su fortaleza no estaba en aparentar ser invulnerable, sino en aceptar su sufrimiento y usarlo como motor para seguir adelante. El encuentro con Clara. Con el tiempo, Andrés logró obtener una pista importante. Clara había regresado a la ciudad para recibir un chequeo médico y estaba hospedada en un pequeño hotel. Diana no dudó en ir hasta allí. Tenía que verla, enfrentarse a la mujer que había recibido no solo una parte de su cuerpo, sino que también había sido cómplice en la traición. Cuando llegó al hotel, Diana esperó en el vestíbulo. Sus manos temblaban levemente, pero su determinación era mayor. Finalmente Clara apareció, y al verla, Diana sintió una mezcla de emociones que iban desde la rabia hasta la incredulidad. «Clara, quiero hablar contigo», dijo Diana,
acercándose a ella con una calma que ocultaba su verdadero sentir. Clara la miró con una expresión de sorpresa, pero también de incomodidad. Sabía que aquel encuentro no traería nada bueno. «Diana, intentó decir, pero la mirada firme de Diana la detuvo. «No voy a hacerte una escena», respondió Diana, con voz contenida. «Solo quiero entender, quiero que me expliques cómo pudiste ser parte de algo tan cruel. ¿Acaso no te remordió la conciencia ni por un segundo?» Clara desvió la mirada, visiblemente avergonzada. No había esperado enfrentarse cara a cara con Diana, y mucho menos que ella la mirara directamente con una mezcla de dolor y dignidad. «Eduardo me dijo que tú querías ayudarme, que lo sabías y que aceptabas hacerlo por amor». Clara intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías, carentes de verdadera convicción. Diana la miró con una mezcla de compasión y desdén. «¿De verdad te creíste eso? ¿Creíste que una esposa donaría un riñón a la amante de su marido por amor?», preguntó Diana con frialdad. «Eres tan víctima como yo, Clara, pero tú elegiste seguir adelante sabiendo que estabas destruyendo mi vida». Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de sus decisiones. Aquel enfrentamiento era el reflejo de sus propios errores y de la confianza ciega que había depositado en Eduardo. Pero Diana, en lugar de esperar una disculpa, dio media vuelta y se fue, dejándola con su propia conciencia. No buscaba consuelo en Clara. Lo único que deseaba era liberarse de cualquier duda. El regreso a casa. De vuelta en su hogar, Diana comenzó a ver su situación desde una perspectiva distinta. Ya no sentía que era una víctima pasiva de las circunstancias. Ahora sabía que podía tomar control de su vida y decidir cuándo y cómo enfrentaría a Eduardo. Al día siguiente recibió un mensaje de Andrés. Había conseguido pruebas suficientes para incriminar a Eduardo por manipulación y fraude, y eso la llenó de una satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aquella victoria simbólica le daba la fuerza para encarar lo que aún estaba por venir. Andrés la animó a seguir adelante, recordándole que su fortaleza no solo inspiraba respeto, sino que era un ejemplo de dignidad y valentía. «No sé si tengo la energía para confrontarlo de la manera que se merece», dijo Diana, sintiendo el peso de todo lo que aún tenía que hacer. Andrés tomó su mano, transmitiéndole apoyo y empatía. «No estás sola, Diana. Eduardo te ha menospreciado, pero juntos vamos a demostrarle que no puede destruir la vida de alguien y salir impune». Diana asintió, agradecida por el apoyo incondicional de Andrés, quien no solo era su aliado, sino el único que comprendía el alcance de su dolor y lucha. El nuevo rostro de Diana. Esa noche, mientras Eduardo dormía plácidamente en la habitación, Diana se miró al espejo y se sorprendió al ver una versión de sí misma que no reconocía. Una versión de ella que no tenía miedo, que había dejado de vivir en la sombra de las decisiones de otro. Eduardo aún no sabía lo que había despertado en Diana. No imaginaba que la mujer que había subestimado por años ahora era un espíritu renovado, más fuerte y decidido. La guerra silenciosa había comenzado. A medida que los días pasaban, Diana sentía cómo la tensión dentro de su hogar iba creciendo. Las miradas de Eduardo, aunque despreocupadas, se volvían cada vez más suspicaces. Él notaba el cambio en ella, esa determinación inquebrantable que ahora emanaba con cada palabra y cada gesto. La paciencia de Diana se estaba agotando, pero sabía que no podía precipitarse. Cada paso tenía que ser calculado. La máscara de Eduardo mantenía su fachada de esposo atento cuando estaban en público, y no dudaba en invitar a sus amigos a cenar para aparentar normalidad. Una noche, mientras una pareja amiga cenaba con ellos, Diana observó cómo Eduardo jugaba el papel de marido devoto, atendiendo cada detalle de la velada y haciendo comentarios sobre su hermosa familia. Diana sentía como cada palabra de él era una puñalada.
No podía soportar la hipocresía, pero decidió mantenerse en silencio y sonreír ante las adulaciones de sus invitados. Diana, debes sentirte muy afortunada de tener un esposo tan dedicado como Eduardo, comentó una de las invitadas. Con una sonrisa falsa, Diana respondió: sí, él siempre ha sido muy generoso. Eduardo, al escuchar su tono, desvió la mirada por un segundo, percibiendo la carga oculta en sus palabras. Diana se regocijaba internamente al ver la leve incomodidad de Eduardo, una señal de que comenzaba a darse cuenta de que algo estaba fuera de lugar. La visita al abogado. A la mañana siguiente, mientras Eduardo salía a una reunión de trabajo, Diana decidió que era momento de actuar. Tomó los documentos que Andrés le había ayudado a conseguir y se dirigió a la oficina de un abogado especializado en casos de fraude y manipulación. Quería asegurarse de que cada acción de Eduardo quedara registrada y de que ninguna mentira se pasara por alto. El abogado, un hombre serio y profesional, escuchó atentamente mientras Diana le relataba su historia sin omitir detalles. Entiendo que lo que deseas no es solo el divorcio, sino una reparación de daños, dijo el abogado, luego de tomar algunas notas. Tenemos suficientes pruebas para demostrar que hubo manipulación y fraude en su contra, Diana. Esto podría ser el inicio de un proceso judicial sólido. Diana asintió, sintiendo que poco a poco el peso que llevaba en el pecho comenzaba a aligerarse. Una confrontación inesperada. Esa misma noche, mientras cenaban en silencio, Eduardo notó el cambio en la expresión de Diana. No pudo evitar preguntarle: ¿qué te pasa, Diana? Has estado muy callada últimamente. ¿Es que acaso tienes algo que decirme? Diana lo miró directamente a los ojos sin vacilar. Quizá he estado callada demasiado tiempo, Eduardo. Quizá es hora de que ambos seamos honestos, aunque dudo que estés preparado para escuchar la verdad. Su comentario dejó a Eduardo perplejo, pero en lugar de insistir, decidió no profundizar. La tensión era palpable y el silencio entre ellos se convirtió en una barrera invisible, pero infranqueable. Encuentro con Clara. Pocos días después, Diana recibió una llamada de Clara. La amante de Eduardo parecía inquieta y quería hablar. Diana dudó, pero la curiosidad fue mayor. Acordaron encontrarse en un café discreto donde nadie las reconocería. Clara llegó con una expresión nerviosa. A pesar de ser la causa de tanto dolor, no podía ocultar su incomodidad. «Diana, yo no sé por dónde empezar», murmuró, incapaz de mirar a Diana a los ojos. «Por el principio, Clara. Empieza por explicarme cómo es que aceptaste formar parte de este engaño». «¿Tampoco te importa la dignidad de los demás?», replicó Diana, sin ocultar el desprecio en su tono. Clara se encogió de hombros avergonzada. Eduardo me dijo que tú sabías, que estabas de acuerdo en donar el riñón porque querías ayudarme. Me convenció de que todo era transparente y que era un acto de bondad de tu parte». Diana sintió una mezcla de ira y compasión hacia Clara. Aunque no era la principal culpable, había elegido ignorar las señales evidentes. Siempre tuviste la opción de cuestionar, Clara, pero preferiste cerrar los ojos porque te convenía creer que no estabas causando daño. Clara no encontró palabras para defenderse. Sabía que Diana tenía razón y cada palabra de ella era una bofetada de realidad que no podía eludir. El regreso a casa. De vuelta en casa, Diana se enfrentó a un Eduardo que estaba cada vez más inquieto. Percibía el cambio en su esposa, una transformación que le resultaba inquietante, aunque él intentaba disimular su incomodidad. «¿Te reuniste con alguien hoy?», le preguntó Eduardo, tratando de no sonar inquisitivo. Diana, con la serenidad que había cultivado en esos días, simplemente respondió: «Sí, con alguien que me hizo ver muchas cosas». La respuesta ambigua dejó a Eduardo en suspenso, sin saber cómo reaccionar. Diana ya no era la mujer sumisa que él creía conocer, y cada vez le resultaba más difícil descifrar lo que estaba sucediendo en su mente.
El poder de la verdad. Con cada día que pasaba, Diana se volvía más fuerte y más determinada. Sabía que la verdad era su mayor arma y estaba lista para usarla en el momento adecuado. Eduardo, por su parte, seguía confiado en su habilidad para manipular la situación a su favor, ignorando los cambios que ocurrían justo ante sus ojos. La guerra había comenzado, y aunque Eduardo aún no lo sabía, Diana estaba decidida a demostrarle que ya no tenía control sobre ella. Diana había pasado cada uno de los últimos días sintiendo cómo su interior se fortalecía. Eduardo, por su parte, continuaba manteniendo la fachada de esposo amable y dedicado, seguro de que su plan se mantenía bajo control. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, las dudas comenzaban a consumirlo mientras que Diana observaba con una calma calculada el desplome de su confianza. Una invitación inesperada. Una mañana, mientras Eduardo se preparaba para salir, sugirió con tono despreocupado: «Diana, había pensado que podríamos cenar en casa de mi madre este fin de semana. Sería bueno que fuéramos juntos. Nos vendría bien para relajarnos un poco». Diana notó la intención detrás de esa invitación. Eduardo planeaba demostrar ante su madre que seguían siendo el matrimonio perfecto, eliminando cualquier sospecha de problemas entre ellos. Con una sonrisa tranquila, Diana asintió. «Me parece una excelente idea», respondió, ocultando su desdén bajo una máscara de cordialidad. La cena en casa de la madre de Eduardo. Esa noche, al llegar a la casa de su suegra, Diana sintió cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las miradas de los familiares y la calidez fingida de su suegra hacían que el ambiente fuera tenso y asfixiante. La mujer, quien siempre había apoyado a su hijo en sus decisiones, ignoraba cualquier señal de problemas en su matrimonio. Durante la cena, Eduardo no perdió oportunidad de fingir una cercanía afectuosa con Diana, tocando su mano en gestos falsamente cariñosos y hablando sobre su vida con palabras vacías que solo enmascaraban la realidad. «Diana y yo estamos más unidos que nunca», afirmó Eduardo con una sonrisa hipócrita. Diana, aguantando la situación, se limitó a devolverle la sonrisa, aunque en su mirada había una chispa de ironía. Dentro de ella, cada palabra de Eduardo reforzaba su determinación de hacerle enfrentar la verdad, la oportunidad de enfrentar la realidad. Más tarde, cuando tuvieron un momento a solas en el comedor, Diana aprovechó la oportunidad para confrontar a Eduardo de manera sutil pero contundente. Con voz calmada le dijo: «¿Te das cuenta, Eduardo, de cuánto esfuerzo haces para mantener una mentira tan elaborada? ¿No te cansa vivir de apariencias?» Eduardo, visiblemente incómodo, fingió una sonrisa despreocupada y murmuró: «No sé de qué hablas, Diana. Las cosas están perfectamente bien entre nosotros». Pero la tensión en su rostro no pasó desapercibida para Diana. Ella sabía que había tocado una fibra sensible y eso le dio una pequeña satisfacción, una confesión inesperada. Esa noche, al regresar a casa, Diana se encontró con Andrés, quien la esperaba con una expresión seria. Después de tantos días de colaboración y apoyo incondicional, él había descubierto algo crucial sobre Eduardo. «Diana, he encontrado algo que podría cambiarlo todo». Andrés la miraba con una mezcla de preocupación y determinación. «Eduardo ha hecho transferencias de dinero a una cuenta privada que está a nombre de Clara y ha retirado cantidades significativas de sus ahorros conjuntos». Diana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La traición de Eduardo no solo se limitaba a lo emocional. Estaba robándole, asegurándose de dejarla sin nada en caso de que ella decidiera enfrentarlo. «No me sorprende, Andrés. Sabía que Eduardo era capaz de muchas cosas, pero esto es más bajo de lo que imaginaba». Sus palabras fueron firmes, aunque el dolor latía en su pecho. La confrontación final. Al día siguiente, Diana enfrentó a Eduardo en su propia casa. Sabía que debía actuar ahora antes de que él diera otro paso en su plan. «Quiero hablar contigo, Eduardo».
le dijo con una serenidad que escondía la tormenta en su interior. Él la miró con una mezcla de curiosidad y temor, sin saber lo que estaba por venir. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con tono defensivo. Diana respiró hondo, recordando todas las mentiras, la manipulación y el desprecio que había soportado. Sé que has estado transfiriendo dinero a la cuenta de Clara, nuestros ahorros, dinero que trabajé a tu lado para construir. ¿O pensabas que podías seguir adelante con tu vida sin que me diera cuenta? Eduardo intentó mantener la calma, pero su expresión traicionaba el nerviosismo. No tienes idea de lo que hablas, Diana. Estás exagerando. Seguramente es un malentendido. Ella lo miró con firmeza, negando con la cabeza. No te esfuerces en seguir mintiendo, Eduardo. Estoy decidida a terminar con esta farsa y tú tendrás que enfrentarte a las consecuencias de todo lo que has hecho. El plan de Diana. Esa noche, Diana comenzó a ejecutar el plan que había ideado junto con Andrés. Sabía que si Eduardo se enteraba de su determinación y de las pruebas que tenía en su contra, intentaría destruirlas o manipular la situación a su favor. Andrés la había ayudado a recopilar toda la evidencia en un lugar seguro y juntos acordaron los próximos pasos, un paso hacia su independencia. Mientras Eduardo salía de casa, Diana aprovechó para empacar discretamente algunas de sus pertenencias más importantes. Sabía que el camino que le esperaba sería difícil y que la decisión de enfrentar a Eduardo no estaba exenta de riesgos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida. Al final de esa noche, se permitió una sonrisa. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero había dado el primer paso hacia su independencia, hacia una vida sin las mentiras ni la manipulación de Eduardo. Diana se había decidido. Sabía que había llegado el momento de actuar con precisión. Ya no era la mujer temerosa que había soportado las mentiras y engaños de Eduardo. Cada paso que daba hacia su independencia era una victoria sobre el miedo que él había cultivado en ella durante años. El enfrentamiento con Clara esa mañana, Diana acordó reunirse con Clara una vez más. Pero esta vez, la conversación tendría un tono diferente. Eligió un café discreto, donde no serían reconocidas y podrían hablar sin interrupciones. Clara llegó un poco antes, con la misma inquietud que la vez anterior. Al verla, Diana percibió que detrás de la aparente seguridad de Clara había una profunda incertidumbre. Clara la miró con nerviosismo mientras Diana se sentaba, sin dejar de mirarla fijamente. «Clara, quiero que entiendas algo», dijo Diana sin rodeos. «No estoy aquí para suplicarte ni para rogarte que salgas de mi vida, pero debes saber que estoy al tanto de todas las transferencias de dinero que Eduardo ha hecho hacia ti». El rostro de Clara palideció y por primera vez el impacto de sus acciones parecía pesarle. Diana, él me aseguró que tú sabías todo, que estabas de acuerdo», murmuró tratando de defenderse. «Yo no quería hacerte daño, de verdad». Diana la miró casi con lástima. «No necesitas disculparte conmigo, Clara. Solo espero que sepas a qué te estás prestando y el tipo de persona con la que te estás aliando. Eduardo no es un hombre fiel y tarde o temprano vas a darte cuenta de quién es realmente». La advertencia de Andrés. Al salir de la reunión, Diana se encontró con Andrés, quien la esperaba en la entrada del café. Conocía el riesgo de las decisiones que estaba tomando y sabía que Andrés era el único en quien podía confiar plenamente. «¿Estás segura de querer ir hasta el final con esto, Diana?», preguntó Andrés con una mezcla de preocupación y respeto. «Más que nunca, Andrés, no puedo seguir viviendo con miedo, no puedo seguir permitiendo que Eduardo controle cada aspecto de mi vida», respondió Diana, con una firmeza que nunca antes había sentido. Andrés asintió, comprendiendo la determinación de su amiga.
Sabía que Diana estaba enfrentando algo mucho más grande de lo que parecía y que cada paso adelante implicaba un gran riesgo. Sin embargo, estaba dispuesto a apoyarla. Eduardo comienza a sospechar. Esa noche, al llegar a casa, Eduardo notó algo diferente en Diana. A pesar de su aparente tranquilidad, había una fuerza en su mirada que no había visto antes. Cada movimiento de Diana irradiaba seguridad, y eso lo puso nervioso. Intentando recuperar el control, Eduardo le preguntó: ¿Dónde has estado hoy, Diana? ¿Saliste con alguien? Ella lo miró con una calma que lo desarmó. ¿Te preocupa que salga sin avisarte, Eduardo?, respondió sin perder la compostura. No me pides permiso, ¿verdad? La pregunta lo dejó sin palabras. No estaba acostumbrado a esa respuesta firme y directa, y mucho menos a ver cómo ella lo miraba sin rastro de sumisión. Eduardo intentó recuperar su postura, pero cada vez se le hacía más difícil controlar la situación. La traición de Clara. Esa misma noche, Clara, angustiada por la advertencia de Diana, decidió enfrentarse a Eduardo. Estaba cansada de las promesas vacías y de ser la pieza oculta de su vida. Eduardo, necesito saber la verdad. ¿Por qué me aseguraste que Diana estaba de acuerdo en donar su riñón? ¿Realmente creíste que podrías jugar con nosotras de esta manera?, le reclamó con una mezcla de dolor y enojo. Eduardo intentó calmarla, asegurándole que todo estaba bajo control. Clara, no tienes de qué preocuparte. Diana no sospecha nada de lo que planeamos. Eres tú la que se está poniendo nerviosa sin necesidad, le dijo con una sonrisa forzada. Pero Clara ya no confiaba en él. Algo en las palabras de Diana había dejado una huella en ella. Dudaba de cada promesa de Eduardo y temía que, al final, él solo la estuviera utilizando para satisfacer su ambición. Preparación para la batalla final. Al día siguiente, Diana y Andrés se reunieron para ultimar los detalles del plan. Diana sabía que la confrontación final con Eduardo se acercaba y quería estar completamente preparada para cualquier maniobra que él intentara. Debes estar lista para cualquier cosa, Diana. No sabemos cómo va a reaccionar Eduardo y es probable que intente hacerte cambiar de opinión, le advirtió Andrés. Ella asintió con los ojos llenos de determinación. Lo sé, Andrés, pero ya no hay vuelta atrás. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Eduardo en la encrucijada esa noche, mientras Eduardo repasaba sus planes en su despacho, comenzó a sentirse atrapado. Sabía que algo estaba cambiando en Diana, que cada vez era más fuerte y que sus manipulaciones ya no tenían el mismo efecto. Sus inseguridades y miedos comenzaron a aflorar, cuestionándose si realmente podría seguir controlando a ambas mujeres. Por primera vez, Eduardo sintió el peso de sus mentiras y de sus decisiones. Diana se encontraba en el umbral de un cambio inminente. Cada paso que daba la acercaba a su libertad y a desenterrar la verdad que Eduardo había ocultado durante tanto tiempo. En este punto, ya no se trataba solo de su dolor, sino de exponer las mentiras de su marido, quien hasta ahora se había creído invencible. Andrés se había convertido en un pilar esencial en esta última fase, ayudándola a desenmascarar la farsa. Un documento revelador. Mientras revisaban documentos en el despacho de Diana, Andrés encontró un sobre cerrado con el sello de una clínica privada. Diana, con el corazón acelerado, lo tomó entre sus manos y lo abrió lentamente. Al leer el contenido, sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Era un informe que confirmaba la compatibilidad de su riñón con el de Clara. Entonces es verdad, Eduardo planeaba utilizarme, dijo Diana en voz baja, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Diana, él estaba dispuesto a todo. Este documento es la prueba definitiva de que él no tiene escrúpulos, afirmó Andrés con una seriedad que mostraba lo profundamente decepcionado que estaba por el engaño de Eduardo. El plan de Diana toma forma.
Esa noche, Diana preparó una estrategia para enfrentar a Eduardo de una vez por todas. Sabía que el descubrimiento del informe era la pieza que le faltaba para exponerlo sin dejar espacio a dudas. Pero antes, quería escuchar de los propios labios de Eduardo su explicación, esa justificación que siempre había usado para manipularla y que ahora ella esperaba destruir. Una noche de confrontación, esa misma noche, cuando Eduardo llegó a casa, Diana lo estaba esperando en la sala, con el informe en las manos. Al verlo entrar, ella lo miró con una firmeza que lo hizo detenerse en seco. «Tenemos que hablar, Eduardo. Y esta vez no quiero mentiras», dijo Diana con voz firme, sin dejar que él desviara la mirada. Eduardo se mostró tranquilo al principio, pero notó que Diana tenía algo en sus manos y que su expresión era diferente. Como un reflejo, intentó tomar el control de la situación. «Claro, Diana, ¿de qué quieres hablar?», preguntó, fingiendo desinterés. Diana alzó el sobre con el informe, dejándolo a la vista. «De esto, del informe que confirma la compatibilidad de mi riñón con el de Clara. Así que explícame, Eduardo, ¿qué pensabas hacer? ¿Sacarme el riñón sin que me diera cuenta?» Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó mantener la calma. «Diana, estás sacando todo de contexto. Yo solo estaba pensando en la salud de Clara. No quería asustarte». «¿Asustarme?», replicó Diana con ironía. «¿Crees que me importaría salvarle la vida a alguien? Lo que me asusta es que hayas intentado manipularme, que hayas planeado todo esto sin decírmelo». La máscara de Eduardo se desmorona, Eduardo, al darse cuenta de que no podía seguir escondiéndose. Dejó caer su máscara de amabilidad y mostró una frialdad que Diana nunca había visto. «¿Sabes qué, Diana? Sí, lo planeé. Clara significa mucho para mí, más de lo que tú jamás significarás. Y si hubiera necesitado pedirte tu riñón de frente, también lo habría hecho. A veces hay que tomar decisiones difíciles». Diana lo miró con desdén y una calma que lo desconcertó. «¿Decisiones difíciles? No, Eduardo. Lo que tú hiciste no fue difícil, fue cruel. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias». El paso decisivo, Diana sabía que no podía quedarse quieta después de esa confrontación. Con la ayuda de Andrés, había preparado pruebas para llevar el caso ante un juez. No solo para exponer el plan de Eduardo, sino también para protegerse legalmente de cualquier intento de represalia. «Lo que Eduardo no sabe es que yo tengo más fuerza de la que él imagina. No soy la mujer sumisa que solía ser», le dijo a Andrés esa noche, mientras él asentía con comprensión y orgullo. Una demanda inesperada. 2 días después, Eduardo recibió una citación judicial. La sorpresa en su rostro era evidente, y Diana, al verlo, sintió una mezcla de satisfacción y alivio. Ella había puesto en marcha un plan para enfrentar a Eduardo en los tribunales, dejando claro que ya no permitiría que jugara con su vida. Diana, consciente de que este sería un proceso largo y agotador, se preparó emocionalmente para lo que estaba por venir. El día había llegado. Diana sabía que enfrentarse a Eduardo en los tribunales no solo era un paso necesario para recuperar su libertad, sino también un acto de justicia. Ahora tenía a su favor las pruebas de las transferencias bancarias a Clara, el informe médico que demostraba la compatibilidad de su riñón y, sobre todo, su determinación de no dejarse doblegar nuevamente. Andrés estaba a su lado como su apoyo incondicional. La llegada al tribunal, Diana entró al tribunal con la cabeza en alto. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo ya no la controlaba. Al otro lado de la sala, Eduardo y Clara la observaban con rostros tensos. Clara evitaba hacer contacto visual, mientras que Eduardo mostraba una expresión de desprecio y arrogancia, convencido de que, como siempre, él tendría la última palabra. Andrés la tomó del brazo antes de que comenzara la audiencia y le susurró: «No olvides quién eres y cuánto has luchado para llegar aquí. Eres más fuerte de lo que él jamás podrá imaginar.
Diana asintió, tomando un respiro profundo y llenándose de esa valentía que Andrés le recordaba constantemente. La defensa de Eduardo. Cuando comenzó el juicio, el abogado de Eduardo intentó desacreditar a Diana, describiéndola como una mujer emocionalmente inestable, alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Argumentó que Eduardo solo había actuado en interés de Clara, que según él necesitaba ayuda urgente debido a su delicado estado de salud. Mi cliente nunca intentó perjudicar a su esposa. Todo esto es una exageración y una mala interpretación, dijo el abogado, mientras Eduardo asentía, seguro de que sus manipulaciones lo salvarían una vez más. Diana, sin embargo, no se dejó intimidar. Mantuvo la calma mientras escuchaba cada palabra, con una certeza creciente de que las mentiras de Eduardo pronto se desmoronarían. El testimonio de Diana. Cuando llegó el turno de Diana, la sala quedó en silencio. Todos los presentes, incluyendo a Eduardo, esperaban con atención. Ella se puso de pie, con la mirada firme y la voz clara. Durante años fui víctima de las manipulaciones de mi marido. Creí en él, en su promesa de amor y cuidado, pero descubrí que solo veía en mí un medio para lograr sus propios intereses. El documento médico que encontré, así como las transferencias de dinero a su amante, lo demuestran. Todo estaba planeado, afirmó con una determinación que hizo eco en cada rincón de la sala. Eduardo pierde el control. Las palabras de Diana hicieron que Eduardo se removiera en su asiento, perdiendo esa apariencia de calma que tanto había intentado mantener. Incapaz de soportar el silencio que reinaba en la sala, se levantó de golpe, interrumpiendo el testimonio de Diana. «¡Eso es mentira!», gritó, con una ira evidente. «Diana, estás exagerando. Siempre he hecho todo por ti. ¿Por qué no puedes entenderlo?». El juez lo reprendió, exigiéndole que mantuviera la calma y recordándole que debía respetar el proceso. Eduardo se hundió en su asiento, tratando de recomponerse, pero su mirada traicionaba la frustración y el temor que comenzaban a devorarlo. El apoyo de Andrés. Cuando la audiencia terminó por el día, Andrés se acercó a Diana, quien estaba exhausta pero aliviada. «Hoy diste el primer paso para recuperar tu vida, Diana. No dejes que sus palabras te afecten. Él solo está tratando de controlar la narrativa, como siempre ha hecho», le dijo Andrés, con una calidez que le recordaba que no estaba sola. Diana lo miró, agradecida por su apoyo constante, y asintió. «No me detendré, Andrés, no después de todo lo que él ha hecho. Este juicio no es solo por mí. Es por cada mentira que me hizo creer y por cada momento en el que me hizo dudar de mi propia valía». Clara enfrenta a Eduardo. Al día siguiente, Clara y Eduardo tuvieron una acalorada discusión en el pasillo del tribunal. Clara había empezado a notar las grietas en la fachada de Eduardo y comenzaba a cuestionarse si realmente había tomado la decisión correcta al involucrarse con él. «¿Todo esto era parte de tu plan, Eduardo? ¿Crees que voy a seguir a tu lado después de ver cómo trataste a Diana?», le reclamó Clara, con una mezcla de rabia y desilusión. «Clara, no te pongas sentimental ahora. Esto es por nuestro bien. Diana está exagerando para ganarse la compasión de todos», respondió Eduardo, intentando minimizar la gravedad de la situación. Pero Clara ya no estaba convencida. Algo en la fortaleza de Diana había empezado a hacerla dudar de las promesas vacías de Eduardo. Y ahora, enfrentada con la realidad de sus manipulaciones, no sabía si quería seguir siendo cómplice de él. El desenlace se aproxima. Diana y Andrés estaban seguros de que estaban cerca de lograr su objetivo, pero sabían que Eduardo aún tenía recursos para defenderse y que intentaría cualquier cosa para evitar que su reputación se viera manchada. «No bajes la guardia, Diana. Todavía queda mucho por enfrentar», le advirtió Andrés, preocupado por el desenlace de aquella batalla. Ella asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amigo, pero sin dejar que el miedo la dominara. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora.
Los días en el tribunal seguían llenos de tensión y drama. Eduardo aún intentaba desesperadamente mantener su imagen de esposo afectuoso y preocupado, mientras Diana, cada vez más segura de sí misma, revelaba las pruebas de sus mentiras y manipulaciones. Con el respaldo inquebrantable de Andrés, ella había preparado cada testimonio y prueba con meticulosa precisión. El plan de Eduardo se estaba desmoronando. La declaración impactante de Clara aquel día, el tribunal estaba especialmente lleno. Los rumores sobre el caso habían atraído la atención de la prensa y de todos los conocidos de la familia. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Clara solicitó permiso para declarar y en su rostro había una mezcla de temor y resolución que nadie había visto antes. Eduardo intentó detenerla, pero era demasiado tarde. «Quiero confesar algo», dijo Clara, lanzando una mirada furtiva hacia Eduardo, quien la observaba con una mezcla de furia y sorpresa. «Durante años, creí en cada palabra de Eduardo. Me prometió que algún día seríamos felices y que Diana era solo un obstáculo temporal en nuestra vida juntos, pero he descubierto que todo era parte de su plan para manipularnos a ambas». Diana, al escuchar aquellas palabras, sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. Aunque Clara había sido su rival y cómplice de Eduardo, en ese instante parecía más víctima de sus mentiras. El temor de Eduardo intentaba contener la furia y el pánico. Se había convencido de que tenía a todos bajo control, pero ver a Clara dudar de él y enfrentarse a la verdad lo había desestabilizado. «Clara, no digas más», murmuró Eduardo entre dientes, pero Clara lo ignoró. «Quiero disculparme contigo, Diana. No tengo excusas por mi parte en todo esto, pero debo reconocer que fui cómplice de su crueldad». Clara continuó, mirando a Diana con una expresión de arrepentimiento sincero. «Y hoy me doy cuenta de que ninguna promesa vale la pena cuando se construye a base de mentiras». El testimonio final de Diana. Tras la confesión de Clara, Diana se sintió más decidida que nunca a ponerle fin a aquella farsa. Se puso en pie para su última declaración ante el juez, con la mirada firme y la voz clara. En sus palabras se reflejaba no solo su dolor, sino su inmensa valentía. «Durante años creí que mi esposo me amaba y que construiríamos una vida juntos», comenzó, dirigiéndose al juez y a todos los presentes. «Pero con el tiempo descubrí que todo era una fachada, una mentira que utilizó para someterme y aprovecharse de mi confianza. Hoy, después de todo el daño que me ha hecho, no busco venganza. Solo quiero justicia para que nunca más tenga el poder de hacerle esto a nadie». Eduardo apretaba los puños, sin poder disimular su frustración, mientras las palabras de Diana calaban profundo en el público presente. La decisión del tribunal. Finalmente, después de largos días de testimonios y pruebas contundentes, el juez estaba listo para dar su veredicto. Eduardo parecía cada vez más nervioso, incapaz de mirar a Diana o a Clara a los ojos. «Este tribunal ha considerado cada prueba y testimonio presentado», comenzó el juez con voz solemne. «Es evidente que el señor Eduardo actuó de manera fraudulenta y manipuladora, engañando tanto a su esposa como a otras personas en su vida. Por lo tanto, este tribunal ordena que Eduardo sea removido de todos los bienes y propiedades que compartía con la señora Diana y se le impondrá una sanción económica significativa». Un murmullo recorrió la sala. Diana sintió una paz interior que no había experimentado en años. Finalmente, la justicia le había dado la razón y Eduardo tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. El intento desesperado de Eduardo. Al escuchar la sentencia, Eduardo perdió la compostura por completo. Se levantó de su asiento y en un arrebato de ira se dirigió hacia Diana, lanzando palabras llenas de resentimiento y amargura. «Esto no es justo. Diana, tú me debes todo. No eres nada sin mí».
gritó mientras los guardias del tribunal se apresuraban a detenerlo. Diana lo observó con una serenidad inquebrantable y respondió: «Eduardo, todo lo que alguna vez te di, lo diste por sentado. Hoy me doy cuenta de que valgo mucho más de lo que tú podías ver. Mi vida ahora es mía, y tú ya no tienes poder sobre ella». El apoyo de Andrés y el futuro de Diana. Al salir del tribunal, Andrés estaba esperando a Diana. Sin necesidad de palabras, ambos intercambiaron una mirada que decía todo. Él la tomó de la mano y, con una sonrisa, le recordó que aún había esperanza y que su vida estaba lista para comenzar de nuevo, libre del peso de Eduardo. «Has logrado más de lo que imaginabas, Diana. Ahora es el momento de que pienses en ti, en lo que realmente quieres para tu futuro», le dijo Andrés, con una calidez que llenó de paz el corazón de Diana. Ella asintió, dejando que la sensación de libertad la envolviera. Aunque el camino había sido doloroso, había aprendido a valorarse y a encontrar la fuerza en sí misma. Había ganado, no solo en el tribunal, sino también en la vida. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta ahora y comparte tus emociones. Cada opinión cuenta y marca la diferencia. No olvides darle like para mostrar que te impactó. Pero no te detengas aquí. Una nueva historia emocionante te está esperando. Haz clic en el video que está en la pantalla y prepárate para vivir otra experiencia inolvidable.